una palabra que la he titulado "Por poco me persuades a ser cristiano". Desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a toda la gente que nos mira en el internet y le damos gracias a ustedes por estar ahí. Sigan orando por nosotros, que nosotros también lo haremos por ustedes. Y el mensaje para el día de hoy es: por poco me persuades a ser cristiano. Este es el testimonio, lo que vamos a considerar en esta mañana, parte de la biografía del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo, como saben todos ustedes, cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando él iba camino a Damasco a perseguir los cristianos, a encarcelarlos y a matarlos, él fue transformado, y de ser un predicador, de ser un perseguidor de los cristianos, porque a eso iba a Damasco, a perseguir a los cristianos, a meterlos en la cárcel, de ser un perseguidor de cristianos se convierte en un apóstol del Señor. Y todo por un encuentro que tuvo con Jesucristo cuando iba camino de Damasco. Entonces, la conversión de Pablo es una conversión radical que deja a todos los compañeros del apóstol Pablo en el judaísmo, a todos ellos los deja desconcertados, los deja desorientados completamente. Porque imagínate, de ser un perseguidor, el perseguidor número uno de los cristianos, ahora se convierte él mismo en un cristiano. Y es que Jesucristo quería usar a Pablo para que le predicara el evangelio a los judíos, a los gentiles, a los reyes, y predicara por todo el mundo la palabra de Dios. Y esto lo dice la palabra, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículo 15 en adelante, para que veamos el encuentro del apóstol, del perseguidor Saulo de Tarso, cómo pasa de ser un perseguidor a convertirse él mismo en un cristiano. El Señor manda a su siervo Ananías a que vaya a orar por Pablo. Y este Ananías no es el esposo de Safira. Ya saben ustedes también que hay un tal Ananías que era el esposo de Safira, y los dos cayeron muertos cuando trataron de mentir al Espíritu Santo. Pero este es otro Ananías, es un siervo del Señor. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15 en adelante, el Señor le dice a Ananías: ve a visitar a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El propósito de Dios para Saulo de Tarso: hacer de ese perseguidor un mensajero de la palabra de Dios. Dice el verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo había hecho padecer a muchos cristianos, los había perseguido, los había incluso obligado a blasfemar contra Jesucristo. Y ahora el Señor dice: pues te voy a pasar la factura, ahora tú mismo vas a sufrir. Lo mismo que tú le hiciste sufrir a otro, lo vas a sufrir tú. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué cosa? ¿De qué poder? Del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, porque se había quedado ciego cuando vio a Jesucristo glorificado, que era una luz más poderosa que la luz del sol. Se había quedado ciego, pero ahora se le cayeron esas escamas, y al instante recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Aquel encuentro lo transformó completamente. O sea que en poco tiempo ya está el hombre otra vez metido, o sea, por primera vez metido en serio en el cristianismo. Ya lo bautizan, y dice el verso 19: y habiendo tomado fuerzas, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, porque allí iba él, iba directamente a Damasco a coger los que en esa ciudad había para llevarlos presos a Jerusalén.
Pues ahora resulta que con aquellos que él iba a perseguir, allí se reúne y está con ellos unos días, lo bautizan, es lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la historia de Pablo. En el verso 20 dice, y enseguida, fíjate lo que dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Tremendo, o sea que tiene una conversión, recibe la vista, se bautiza y ya está hecho un predicador, predicando precisamente al Cristo que él estaba persiguiendo. O sea que la historia de Pablo es impresionante. Pablo sufrió mucha persecución por parte de los judíos y él estuvo encarcelado y estuvo frente a muchos reyes defendiéndose, y así fue usado como predicador para que predicara a los gentiles, a los judíos y a los reyes la palabra poderosa de Dios. Y en el capítulo 26 de ese mismo libro, del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26 vemos en los versículos 1 al 3, vemos lo que dice. Dice, ahora aquí Pablo ya está frente al rey Agripa, para compartirle palabra. Aquí tenemos a Pablo defendiendo su inocencia, ¿verdad? Porque está frente al rey Agripa para defenderse de las acusaciones que le hacen los judíos, que lo quieren matar, y él está allí listo para defenderse de las acusaciones que le hacen con el testimonio de lo que ha ocurrido en su vida, con ese encuentro que él ha tenido con Jesucristo. Porque el testimonio de Pablo es tan poderoso que o le llaman loco o casi se convierten cuando escuchan el testimonio del apóstol Pablo. Dice así en los versos 1 al 3 del capítulo 26 del libro de los Hechos, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, defiéndete de lo que te están acusando. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, le dice el apóstol Pablo. Esto es lo que se llama la introducción. Pablo se siente dichoso, se siente feliz de cumplir el papel que el Señor le ha asignado, de que vaya por todo el mundo y le predique a judíos, a gentiles y a reyes en todos los lugares. Y él está súper contento de lo que está haciendo, porque predicar es un honor. ¿Cuántos dicen amén? Predicar la palabra de Dios es una honra muy grande. Y Pablo le pide al rey Agripa que tenga paciencia, que tenga un poco de paciencia y que escuche su testimonio completo, que no escuche solamente, porque claro, las personas, los reyes y las autoridades grandes no te dejan hablar todo lo que tú quieres. Por eso Pablo le dice, antes de iniciar su defensa, le dice, por favor, tenga un poco de paciencia y aguante lo que le voy a decir, porque tengo un testimonio largo, un testimonio muy interesante, un testimonio muy completo, que esa es mi defensa. Y entonces comienza a defenderse delante del rey Agripa y de los que están junto al rey, y dice el apóstol Pablo en el verso 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la capital, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Los fariseos eran los más rigurosos, los más exigentes, y Pablo era un fariseo, pero del número 1, desde joven. Y ahora, verso 6, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Me han denunciado por eso. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche,
por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber, sigue diciendo Pablo en su defensa, ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual también hice en Jerusalén. Yo, sigue diciendo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, es decir, él votaba a favor de que los apedrearan, de que los mataran. Y muchas veces, sigue diciendo, fíjate, es largo su testimonio, impresionante, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar a los cristianos. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que Pablo era un perseguidor del número uno. Él podía estar equivocado, practicando ese fariseísmo radical, acérrimo en el que él se había criado. Podemos decir que estaba sinceramente equivocado. Pablo creía de todo corazón en su religión judía y él era un fariseo de primera fila y él estaba convencido sinceramente, aunque estaba equivocado, pero estaba convencido de que esa era la verdad. Y a la persona, hermano, a la persona que está sinceramente equivocado por haber sido mal instruido, Dios siempre le da la oportunidad de salir del error. La persona que ha sido mal instruida, mal enseñada o ha sido doctrinado en una religión falsa, al final Dios le va a dar la oportunidad de encontrar la verdad para, si quiere, dejar la falsa doctrina y seguir la verdad. Yo sé, eso lo sé por experiencia propia, porque desde niño a mí personalmente me instruyeron en la religión católica. Cuando era un bebé me bautizaron. Luego hice la primera comunión cuando tenía alrededor de 5 o 6 años. Después hice a eso de los 12, 13, 14 años, hice la confirmación en la iglesia católica. Me casé en la iglesia católica y toda la educación de mi infancia y de mi adolescencia fue en la iglesia católica. Pero cuando yo tenía 22 años, entré en una crisis de fe. Me entraron muchas dudas sobre mi religión católica, porque en esa época comenzaron los testigos de Jehová y los mormones a visitarnos, y ahí ya me quedé yo fuera de juego, porque ellos me hicieron dudar de mi religión católica, y entonces yo comencé una búsqueda, comencé a buscar la verdad. Los testigos de Jehová no me convencían con lo que decían, los católicos tampoco me convencían, los mormones tampoco me convencían, los musulmanes tampoco. Y entonces yo estaba buscando, y busqué, y al fin encontré la verdad leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Así que yo era un católico sincero, y el apóstol Pablo era un judío sincero. Y creíamos sinceramente en la religión que desde niños nos habían enseñado. Estábamos en el error. Saulo de Tarso estaba en el error. Yo como católico también estaba en el error. Pero no lo sabíamos. Pensábamos que esa era la verdad. No conocíamos otra cosa. Y Dios en su misericordia, al ver que éramos gente sincera, que amábamos al Dios o lo que de Dios nos habían enseñado en esas religiones, pues el Señor tuvo misericordia de Saulo de Tarso, de mí y de tantos millones de personas que han sido mal instruidos en las religiones, en la católica y en tantos otros. Y cuando uno compara, hermanos, las tinieblas en las que vivía con la luz de Cristo, como que uno dice, pero ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De qué error más grande me sacó el Señor? Ahora como que tengo que recuperar el tiempo perdido que estuve viviendo en una religión falsa. Ahora que tengo que recuperar todo ese tiempo que perdí practicando esa falsa religión. Y ese es el encuentro con Jesucristo.
Pablo cuenta cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo, y en el capítulo, en los versículos 9, versículo 9, del 12, sí, gracias, del 12 al 18, ahí Pablo, vamos a leer esos versículos, cómo Pablo se sigue defendiendo delante del rey Agripa y de toda su corte, y dice en el verso 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, más poderosa que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, porque Pablo no iba solo, llevaba un grupo de personas, él era el jefe del grupo con autoridad para apresar a los cristianos que estaban en Damasco. Y habiendo caído, dice el verso 14, habiendo caído a tierra o del caballo donde iba, dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas contra el aguijón. Todos sabemos lo que es un aguijón, ¿verdad? Es un palo largo que tiene una punta de hierro que lo utilizan los que aran la tierra con bueyes, y entonces cuando los bueyes no quieren tirar con fuerza del arado, entonces la persona que está arando la tierra coge el aguijón y le pincha un poco en el cuadril al buey, y entonces el buey tira para adelante. Pero imagínense ustedes que el buey comience a dar patadas contra el aguijón. Pues ¿qué le va a pasar al buey? Pues se le va a clavar el aguijón en la pata. Así que el Señor le está diciendo a Pablo, miren la imagen que está utilizando, dice, dura cosa te es dar coces, dar patadas contra el aguijón. El que te está fastidiando eres tú. Tú eres el que te estás haciendo daño. Verso 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el mensaje de Dios, del Señor Jesucristo para Pablo. El encuentro que Pablo tuvo con Jesús lo cambió, y un encuentro con Jesús te cambia, te desbarata completamente y te hace una persona nueva. En mi caso, yo lo he vivido eso. Me desbarató completamente todo mi sistema, toda mi forma de vida, me la desbarató y hizo de mí una nueva criatura. Y de millones de personas que han tenido un encuentro con Jesucristo, como Saulo de Tarso, Él los ha desbaratado y ha hecho nuevas criaturas. Cuando hay un encuentro con Jesús, hay cambios radicales. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas en las iglesias que son como los mundanos. No han nacido de nuevo, tienen que tener un encuentro con Jesús, eso lo hemos repetido. No es suficiente cambiar de religión, es cambiar de vida, y para el cambio de vida se necesita tener un encuentro con Jesús. Si no hay cambios radicales en tu vida, lo más seguro es que no has nacido de nuevo, porque si has nacido de nuevo, de seguro van a haber cambios, grandes cambios. No hay más que ver el gran cambio que dio el apóstol Pablo al encontrarse con Jesús en el camino de Damasco. Yo lo he vivido y muchas personas lo tienen que vivir. Si no lo han vivido, tienen que tener un encuentro con Jesús. Si no lo han tenido, anhélalo, deséalo, búscalo. Dile, Señor, necesito tener un encuentro contigo para que transformes mi vida, porque no estoy contento de ser el cristiano o la cristiana que soy. Y sigue diciendo
Sigue Pablo defendiéndose ante el rey Agripa. En el verso 19 dice, después de contarle todo o parte de su testimonio y de la visión que ha tenido camino a Damasco, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Qué bueno, cuando uno tiene un encuentro con Cristo y el Señor lo toca, hay que obedecer, porque una cosa es que te toque el Señor y otra cosa es que usted después decida, pues sí, Señor, ya me has tocado, me has mostrado en qué tengo que cambiar y voy a cambiar. Así que Pablo dice, cuando vio lo que el Señor quería, dice, sí, Señor, no voy a ser rebelde a lo que tú me has dicho, sino que anuncié, dice, primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. No lo consiguieron, gracias a Dios, pero intentaron matarle porque él se había convertido a Cristo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Por ser obediente a la visión de Jesús glorificado y por predicar el Evangelio, por eso me han denunciado y me quieren matar. Intentaron ya matarme y ahora están insistiendo, me han denunciado ante ti, oh rey Agripa, para que me juzgues y me mates. Cuando hay un encuentro con Jesús hay cambios radicales, hermanos. Cuando hay cambios radicales se producen ataques de la familia. Cuando usted da un cambio radical y se toma las cosas de Dios en serio, hasta la misma familia se vuelve en contra suya. Las relaciones con sus amigos del mundo o se enfrían, o se rompen, o se distancian. Porque Cristo dijo en Mateo 10:34, vaya conmigo a Mateo 10:34, para que vean lo que Jesucristo dijo cuando una persona le entrega su vida al Señor de corazón. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Algunos siempre hablan del amor y el amor y el amor, pero el Señor Jesucristo ha venido para traer espada. Espada, es decir, separación. Él quiere separar la paja del trigo. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que no vas a tener que ir a buscarlos a la China o al Polo Norte o al Polo Sur. No, los enemigos del hombre se levantarán de entre su misma casa. Y sigue diciendo en el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea que Dios tiene que convertirse en el número uno en tu vida. Y cuando Él se convierte en el número uno en tu vida, la gente te van a decir, fanático, legalista, estás loco, estás traumatizado. Por ser obediente a la visión de Jesús glorificado y por predicar el Evangelio, por eso me han denunciado, dice Pablo ante el rey Agripa. Así que cuando hay un encuentro con Jesús hay cambios radicales. Y cuando hay cambios radicales, hasta se levantan problemas en la misma familia. Relaciones se rompen, se enfrían, se distancian. La hija contra la madre, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. Se producen. Los compañeros del mundo que eran íntimos amigos, pues se vuelven también después enemigos, como le pasó a Saulo de Tarso. Todos sus antiguos compañeros del judaísmo, de la religión farisea donde él estaba, ahora son ellos mismos los que lo quieren matar porque él le ha dado la espalda a sus falsas doctrinas. Los amigos se vuelven enemigos, se rompe la amistad. La amistad se rompe porque era una amistad con los mundanos basada en principios mundanos, basada en tonterías, en conveniencias, basadas en cosas que no son de Dios. Sigue diciendo el verso 22 al 23, pero sigue Pablo defendiendo su testimonio y dando testimonio ante el rey.
Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, me gusta mucho lo que dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, es decir, predijeron del futuro. Así que Pablo está diciendo, se está centrando en las profecías de la palabra, y claro, todavía el Nuevo Testamento no había sido terminado, se estaba escribiendo, pero Pablo dice, no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, porque ellos profetizaron la venida de Jesucristo. Y Saulo de Tarso está siendo fiel a la Escritura. Dice en el verso 23 que el Cristo había de padecer. Eso es lo que decían los profetas y el mismo Moisés. Había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea que Pablo predica a este tribunal que le está juzgando, predica de la resurrección de Jesucristo. El mensaje que él está predicando es un mensaje basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, la vida eterna, constituye nuestra esperanza gloriosa, hermanos. Aleluya, qué bien que nosotros tenemos la fe en Dios y la esperanza, la resurrección. Un día resucitaremos para vida eterna en la primera resurrección. Pero ese mismo mensaje que hace que los cristianos nos gocemos, el mismo mensaje de la esperanza de vida eterna que hace que los cristianos nos gocemos y nos alegremos, ese mismo mensaje aterroriza a los pecadores que no se quieren convertir. Los aterroriza de una manera impresionante. Y esa es una realidad. Cuando una persona no se quiere convertir, la verdad lo aterroriza, lo incomoda mucho. Es tan fuerte, hermanos, era tan fuerte y tan convincente el testimonio del apóstol Pablo que el gobernador Festo, que estaba allí junto con el rey Agripa, entre otras personas, aparte del rey estaba el gobernador Festo y otras personas, dice que cuando el gobernador Festo escuchó el testimonio de Pablo, dice en el verso 24, diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Te has vuelto loco, las muchas letras te vuelven loco. O sea que pegó un grito tremendo. Festo, este gobernador, no quiere oír la verdad que está predicando el apóstol Pablo. Y cuando alguien no recibe la verdad, entonces la ataca. Si no la recibe, la ataca. ¿Para qué? Para mantener la distancia. Festo no quería identificarse con Saulo de Tarso, a pesar de que estaba escuchando un testimonio poderoso de la conversión de Saulo de Tarso, pues él atribuye ese testimonio a que Pablo está loco. Por eso le pega un grito allí en medio del tribunal y le dice, ¿estás loco, Pablo? Has estudiado mucho y las muchas letras te han vuelto loco. Pero vemos la firme respuesta del apóstol Pablo al gobernador. Pablo no está loco, Pablo está sereno, Pablo está tranquilo. Miren lo que dice en el verso 25. Mas él dijo, Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, y ahora se empieza a dirigir al rey, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo el mundo sabía, porque la muerte y la resurrección de Cristo, eso era algo que estaba reciente todavía. Y ahora Pablo se dirige, Pablo se dirige al rey Agripa y le hace una pregunta. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, porque claro, Agripa estaba en medio del pueblo judío y él conocía la religión judía, pero Pablo está sereno, Pablo está tranquilo, le ha respondido al gobernador Festo, relajado, tranquilo, tiene a Dios en su corazón,
aunque Pablo está amarrado con cadenas de hierro. Y Festo, el gobernador, está nervioso y no quiere aceptar el mensaje del apóstol Pablo. Y por eso lanzó ese grito: estás loco, Pablo. Pero Pablo está sereno, Pablo está tranquilo, Pablo está transmitiendo la palabra, y ahora con esa serenidad, con esa tranquilidad, le está hablando también al rey. Le respondió a Festo, el gobernador, y ahora le habla al rey y le hace una pregunta que deja al rey entre la espada y la pared. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo sabía que el rey creía. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Porque el rey Agripa había escuchado el testimonio, el largo testimonio, como Pablo le había dicho: ten un poco de paciencia, mi testimonio es largo, pero es verídico. Y entonces, escúchalo con paciencia. Y entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano, por un poquito más, si sigues hablando, Saulo, mejor que te calles, porque si sigues hablando y si te sigo escuchando, voy a terminar convirtiéndome. Así que Pablo sabe que el rey cree a los profetas, y esa creencia que Pablo sabía que el rey tenía acerca de los profetas, esa creencia, Pablo parte de esa creencia para ver si partiendo de ahí de esa creencia puede llevarlo a los pies de Jesucristo, puede llevarlo a que acepte que Jesucristo es el Salvador del mundo. O sea que parte de algo de fe que el rey tenía en los profetas, a ver si así lo lleva a los pies de Cristo, partiendo de esa fe que el rey tenía, que creía en los profetas. Y aquí viene la declaración verdadera del rey Agripa en el versículo 28. Por poco me persuades a ser cristiano. Casi me hago cristiano. Si te sigo escuchando, me tengo que hacer cristiano. Seguramente estaba pensando el rey: si sigo escuchando a este hombre, me tengo que hacer cristiano. Son tan poderosos, hermanos, son tan poderosos los hechos, los milagros, las verdades del testimonio del apóstol Pablo, que no había manera razonable de rebatir, de refutar o de desmentir ese testimonio, porque era poderoso, era fuerte. Por eso el rey seguramente está pensando: no sigas hablando, Pablo, porque no puedo resistir tanta convicción del Espíritu Santo. Yo no quiero ser cristiano, porque el rey no quería ser cristiano, el gobernador tampoco quería ser cristiano. Pero el testimonio de Pablo lo está conmoviendo, el Espíritu Santo le está trayendo una convicción tan fuerte. Por eso es que tratan de callar a Pablo. Y el rey seguramente piensa, dice: si me hago cristiano, eso es lo que piensa mucha gente. Cuando usted le predica el evangelio, piensan: si me hago cristiano, tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Y seguramente eso era lo que pensaba el rey. Y el gobernador Festo: si me hago cristiano, tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Tengo que dejar la vanagloria, tengo que dejar las copas, tengo que dejar las mujeres, tengo que dejar el pecado. Y hermanos, la gente no se convierten porque no quieren un compromiso con Dios. Esa es la realidad. La gente no se convierten porque no quieren un compromiso con Dios, porque no quieren vivir en santidad. O no es que no se convierten porque no conocen. No, sí que conocen, y precisamente porque conocen es que no se quieren convertir al Señor. Precisamente por conocer bien lo que es el evangelio, muchos no se quieren convertir. Antiguamente, en la época del apóstol Pablo, solo había un modelo de cristianismo, y era un cristianismo radical. Ese era el único que había. Pero hoy en día hay diferentes modelos de cristianismo para contentar a la gente. Porque hay gente que quiere un cristianismo más suave, un cristianismo fragmentado, o quieren pues algo light. Quieren un cristianismo a la carta, o como hay también lo que es el buffet.
¿verdad? En los restaurantes, hay restaurantes que sirven comida, el menú, otros sirven la comida a la carta y otros tienen un buffet. Un buffet es que usted puede entrar allí y hartarse de comer de todo lo que usted quiera, porque allí la comida está a su alcance y usted puede ir cogiendo carne, fruta, helado, lo que usted quiera, y se puede hinchar de comer todo lo que quiera por un solo precio. Y eso también es algo que la gente va buscando. En lugar de buscar el evangelio completo, van buscando a ver qué es lo que pueden picotear, qué es lo que pueden, digamos, buscar. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio completo, un cristianismo verdadero, un cristianismo genuino, auténtico, completo, como es la palabra de Dios, no fragmentado. Y Pablo le responde al rey Agripa en el versículo 29, dijo Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas, porque estaba atado, seguramente las manos y los pies con cadenas, porque estaba en la cárcel. Así que Pablo le dice, por poco o por mucho, ojalá, porque el rey le dice, casi me convierto, no sigas hablando, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo desea la conversión, la salvación. Muchas personas, hermanos, han estado a punto de convertirse, aquí mismo en esta iglesia, han estado a punto de convertirse y han caído bajo convicción de pecado, pero han preferido seguir pecando porque el pecado es dulce para la carne, y cuando oyen el evangelio y lo entienden, dicen, esto es demasiado. Yo quiero seguir pecando. Entonces, si quieren seguir pecando, pues no les conviene venir a la iglesia, porque la palabra es como un martillo, dijo Jeremías, la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, que quebranta los corazones más duros. Por eso el rey Agripa le dice, por poco me convierto, por poco casi me hago cristiano, por poco me persuades a ser cristiano. Es tan poderoso lo que estás diciendo que mira, mejor cállate ya, porque si te sigo escuchando voy a tener que convertirme y no quiero ser cristiano. Gracias a Dios por los que de verdad se han convertido y están decididos a seguir a Cristo, sirviéndole al Señor cada día. Yo les animo a todos ustedes a seguir profundizando en la palabra de Dios. Todo el tribunal, hermanos, todo el tribunal que estaba juzgando al apóstol Pablo, presidido por el rey Agripa, se levantaron, no dejaron de persuadir, no se dejaron persuadir. Mire lo que dice el verso 30. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey. Es decir, el rey se puso de pie y dice, bueno, ya hasta aquí, no vamos a seguir escuchando a este hombre, porque si lo seguimos escuchando nos tenemos que convertir. Así que cuando había dicho esas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. O sea que dieron por terminado el juicio. Escuchando a Pablo que trataba de convertirlos a ellos, dieron por terminado. Dice, bueno, mejor ya, vale, no hablemos más. Dice la Biblia que la fe viene, ¿por dónde viene? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y eso es verdad, la fe viene por el oír. Y el gobernador Festo y el rey Agripa ya están empezando a tener fe, pero dice, no queremos ser cristianos porque tenemos que dejar el pecado, entonces vamos a rechazar la fe. Y se levantaron y acabó el juicio, pero sin embargo ellos reconocían que lo que decía Pablo era justo y razonable. Dice el verso 31, y cuando se retiraron el gobernador y el rey y Berenice y todos los que estaban allí, dice que hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, el rey al gobernador, dice, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero como ha apelado a César, pues tenemos que enviarlo a Roma para que el César lo juzgue allá en Roma. Y todo esto contribuía a todas estas entrevistas y todas estas audiencias
con reyes y con gobernadores y con césares, eso era precisamente el plan de Dios para Pablo. Así que, retirados aparte, el tribunal reconoce que Pablo es inocente, pero sus enemigos lo quieren matar por haber dejado la religión falsa en la que estaba inmiscuido. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos una conversión genuina, nos van a llamar también locos, nos van a llamar como Festo le llamó a Saulo de Tarso: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, yo tenía una furgoneta, y en la parte trasera de la furgoneta yo había puesto textos de la Biblia, invitando a todos los que venían detrás a que lo leyeran y que se convirtieran. Entonces, con mi furgoneta rotulada con textos bíblicos, en la parte trasera, yo di mucho testimonio. Y recuerdo que con frecuencia la gente que conducía detrás de mí me adelantaban, y al adelantarme me tocaban la pita y decía pip, 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 pip. Y yo miraba y ellos me decían: estás loco. Y yo: gloria a Dios, bendita locura. Entonces, ¿nos van a decir que estamos locos? Claro que sí. Festo le dijo a Pablo: ¿estás loco? Eso era una defensa desesperada para no aceptar la verdad poderosa que Pablo estaba predicando. Entonces la gente no quieren porque conocen lo que es el evangelio. Cuando uno predica un evangelio radical, la gente sabe y dice: esto es harina de otro costado, yo no quiero ser cristiano porque entonces tengo que dejar el pecado y tengo que dejar todo lo malo, y a mí me gusta el pecado. Y entonces, claro, por eso no se convierte, por eso no se convirtió Festo, y por eso muchas, y el rey y muchísimas otras personas no se convierten, porque ven que las cosas de Dios son serias y que aceptar a Cristo y creer en Él, eso implica mucho compromiso. Aleluya. Pero gloria a Dios por todos los que aceptan ese compromiso y dicen: claro que sí, Señor, como hizo Saulo de Tarso, por supuesto. Dice: no fui rebelde a la visión, obedecí la visión. Y qué bueno que uno es obediente cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla y cuando tenemos un encuentro con Cristo y decidimos obedecerlo como hizo Saulo de Tarso. Amén. Puestos en pie, oramos al Señor y le damos gracias a Dios por su palabra y por su presencia y por su Espíritu. Padre bueno, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios mío. Ha sido una delicia estar aquí compartiendo esta verdad, Dios mío, del Evangelio. Gracias por el testimonio de Saulo de Tarso, Dios mío, cómo su conversión impactó en la vida de millones de personas y sigue impactando hoy en día también. Oramos, Dios mío, por esta iglesia, para que el testimonio de cada varón y de cada mujer que forman parte de esta iglesia sea un testimonio contundente, poderoso, Dios mío, tan poderoso que la gente o se convierten o se apartan de nosotros, Dios mío, o se distancian de nosotros porque ven que nos tomamos el Evangelio en serio, Señor. Gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos la iglesia y pedimos sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.